En plena cena de Navidad, pregunté si el hospital ya había llamado. Mamá se sirvió vino y dijo con calma, sí, pero usamos ese dinero para la boda de ensueño de tu hermana. Ella merece un día perfecto. Dejé mi copa lentamente sobre la mesa. Entonces. Supongo que ya saben quién tiene cáncer en realidad. La sonrisa de mi hermana se borró al instante y la sala se quedó en silencio sepulcral. Soy Marcela, tengo 29 años, y si me hubieran visto la noche del 24 de diciembre pasado, probablemente habrían pensado que era un fantasma tratando de colarse en la fiesta de los vivos. Estaba sentada en mi viejo sedán gris, estacionado a una cuadra de la casa de mis padres en la zona de Angelópolis, en Puebla. El motor estaba apagado, pero el metal del cofre seguía haciendo esos pequeños ruidos de contracción por el frío. Mis manos, aferradas al volante, temblaban, y no era solo por la baja temperatura que calaba los huesos esa noche. Era el dolor. Un dolor sordo, constante, como un puño cerrado retorciéndose lentamente en mi bajo vientre. Me miré en el espejo retrovisor. Las ojeras bajo mis ojos eran tan profundas que ni siquiera 3 capas de corrector barato habían logrado cubrirlas por completo. Me acomodé el abrigo negro, uno que había comprado hacía 4 años, tratando de que no se notara lo mucho que había adelgazado en las últimas 8 semanas. Respiré hondo, conté hasta 10, y saqué de mi bolso una pequeña jeringa prellenada con un analgésico fuerte. Me la inyecté en el muslo, mordiéndome el labio para no gritar, esperando que la química hiciera su trabajo y me permitiera sobrevivir a la cena de Navidad sin desmayarme. Desde donde estaba, podía ver las luces de la casa. Era una construcción hermosa, de estilo colonial moderno, con grandes ventanales que dejaban ver el interior cálido. Había una corona gigante de pino natural en la puerta de madera maciza, adornada con luces doradas y listones de terciopelo rojo. Se veía perfecta. Se veía próspera. Se veía como el hogar de una familia feliz y exitosa. Nadie que pasara por ahí imaginaría que esa casa, esa fachada de respetabilidad, se sostenía sobre mis hombros, sobre mis horas extra, sobre mis renuncias y, ahora lo sabía, sobre mi propia vida. Bajé del auto cuando el dolor se convirtió en un zumbido manejable. Caminé hacia la entrada, sintiendo como el viento helado me golpeaba la cara. Al abrir la puerta, el golpe de calor del interior me mareó por un segundo. Olía a pavor rostizado, a romeritos, a ponche de frutas con canela y, sobre todo, olía a dinero. Por fin llegas, mujer. La voz de mi hermana Lorena resonó desde la sala. Lorena estaba parada junto a la chimenea, con una copa de vino tinto en la mano. Llevaba un vestido rojo de seda que se ajustaba a su figura perfecta, y en su dedo anular brillaba un anillo de compromiso que costaba más de lo que yo ganaba en 2 años. A sus 31 años, mi hermana mayor siempre había sido la protagonista de nuestra historia familiar. Yo solo era el personal de soporte técnico, la que arreglaba los problemas detrás de bambalinas. El tráfico estaba terrible, mentí, forzando una sonrisa mientras me quitaba el abrigo. Nadie se acercó a abrazarme. Nadie preguntó por qué estaba tan pálida. Mi madre, Yolanda, salió de la cocina secándose las manos en un paño bordado. Me miró de arriba abajo, escaneando mi ropa sencilla, mis botas gastadas, y su expresión fue esa mezcla habitual de decepción y crítica velada. «Ay, Marcela, es Nochebuena», suspiró mamá, acercándose para darme un beso al aire cerca de la mejilla, sin tocarme realmente. «Podrías haberte puesto algo más alegre. Pareces una viuda. Mira a tu hermana, ella sí sabe cómo representar a la familia». «Hola, mamá». «Feliz Navidad», dije, ignorando el comentario. Busqué con la mirada a mi padre. Ignacio estaba en el sofá, riendo con el prometido de Lorena, Mateo. Mateo venía de una de esas familias de Puebla que tienen apellidos compuestos y calles con el nombre de sus abuelos. Mi padre, que siempre había tenido delirios de grandeza pero ninguna habilidad para administrar dinero, estaba en su elemento, sirviéndole whisky etiqueta azul a su futuro yerno. «Marcela», gritó papá sin levantarse. «Ven a saludar a Mateo. Estábamos hablando de la boda. Va a ser el evento del año, hija». Me acerqué y saludé educadamente.
Mateo apenas me miró, para él, yo era irrelevante. Yo era la hermana soltera, la arquitecta aburrida que siempre estaba trabajando, la que no tenía el encanto ni la belleza de Lorena. Me senté en una esquina del sofá, sintiendo como el analgésico me daba una falsa sensación de flotabilidad. Mi mente, sin embargo, estaba clara y afilada como un bisturí. No había venido solo a cenar. Había venido por una respuesta. Hace 3 días, había recibido la llamada del doctor Salvador Vargas. Los resultados de la biopsia no eran buenos. Cáncer de ovario, etapa 2. Necesitaba cirugía inmediata, una histerectomía radical para intentar salvar mi vida, y tal vez, solo tal vez, preservar una pequeña parte de mi tejido ovárico si todo salía perfecto. Pero la cirugía era costosa, y el seguro de gastos médicos mayores que tenía apenas cubría lo básico debido a una cláusula de preexistencia absurda. Necesitaba 1.800.000 pesos para cubrir los honorarios del equipo de oncología, la hospitalización en el Ángeles y el tratamiento postoperatorio inmediato. Pero yo estaba tranquila, o eso creía. Tenía ese dinero. Llevaba 10 años ahorrando cada centavo que no se iba en pagar las deudas de mis padres. Tenía un fondo de emergencia conjunto con mi madre. Un error fatal que cometí a los 18 años, cuando ella me convenció de que las familias se cuidan el dinero entre sí. Yo depositaba, ella supuestamente solo custodiaba. Durante la cena, mientras todos reían y brindaban, yo repasaba las palabras que necesitaba decir. Tenía que pedirles que liberaran los fondos mañana mismo a primera hora. Era lunes, los bancos abrirían. Era cuestión de vida o muerte. No sabía que esa noche, la muerte no vendría en forma de un tumor, sino en forma de una confesión entre risas y copas de cristal. Mientras mi madre servía el bacalao a la vizcaína, mi mente viajó 5 años atrás. Necesitaba recordar por qué estaba aquí, por qué seguía atada a esta gente. Necesitaba recordar el contrato invisible que habíamos firmado con sangre y sacrificio. Tenía 24 años en ese entonces. Acababa de ganar una beca parcial para hacer una maestría en Barcelona. Era mi sueño. Ya tenía la maleta medio hecha, ya me veía caminando por las Ramblas, diseñando edificios sostenibles, viviendo mi propia vida lejos de la toxicidad de Puebla. Pero una noche, llegué a casa y encontré a mi padre sentado en el suelo de la cocina, llorando como un niño, con una botella de tequila vacía a su lado. Mi madre estaba gritando al teléfono, suplicando. «Lo van a matar, Marcela», me dijo mamá, agarrándome de los hombros, sus uñas clavándose en mi piel. «Tu padre debe 4 millones de pesos a gente muy mala. Deudas de juego. Póker. Van a quitarnos la casa. Van a lastimarnos». Lorena, por supuesto, estaba encerrada en su cuarto, demasiado sensible para lidiar con la realidad. Así que me tocó a mí. Siempre me tocaba a mí. Esa semana, renuncié a la beca. Fui al banco. Saqué todos mis ahorros. Vendí mi coche. Pedí préstamos personales a tasas de interés criminales. Negocié con el banco que tenía la hipoteca de la casa, una hipoteca que mis padres habían dejado de pagar hacía 6 meses. Compré la deuda. Compré la casa. Recuerdo estar sentada en la notaría, con la pluma en la mano, a punto de firmar las escrituras. La casa pasaría a estar legalmente a mi nombre, 100%. Mis padres me miraban con ojos llorosos, prometiendo que cambiarían, que papá iría a terapia, que mamá dejaría de gastar en apariencias. «Eres nuestra salvadora, hija», dijo papá ese día. «Esta casa es tuya, pero déjanos vivir aquí y ser los dueños ante los vecinos. Sabes cómo es la gente, qué vergüenza si se enteran de que su propia hija tuvo que rescatarlos. Por favor, Marcela. Por la dignidad de la familia». Y yo, joven, estúpida y desesperada por un poco de amor paternal, acepté. Les dejé vivir ahí. Pagué el predial cada año. Pagué el mantenimiento. Pagué las reparaciones cuando la tubería vieja se rompió. Ellos vivían como reyes en mi castillo, y yo vivía en un pequeño departamento rentado al otro lado de la ciudad,
comiendo atún y trabajando 14 horas diarias para pagar las deudas que adquirí para salvarlos. Ese era el trato implícito, yo los salvaba de la ruina, y ellos, a cambio, respetarían el fondo de ahorro que volví a construir desde cero con sangre y sudor. Ese 1.800.000 pesos no era dinero de sobra. Era mi red de seguridad. Era mi promesa a mí misma de que nunca más estaría desprotegida. Volví al presente. Miré a Lorena al otro lado de la mesa. Estaba radiante, hablando de flores, de música, de mantelería importada. ¿No es maravilloso, Marce?, dijo Lorena, sacándome de mis pensamientos. Mamá consiguió el contacto para traer tulipanes holandeses frescos. Van a volar en avión el mismo día de la boda. Suena caro, dije, mi voz ronca. La calidad cuesta, querida, intervino mamá, sirviéndose más vino. Y para la boda de tu hermana, solo lo mejor. La señora Beatriz, la madre de Mateo, es muy exigente. Si ve una sola flor marchita, nos crucifica. Tenemos que estar a la altura. Sentí una punzada aguda en el abdomen, más fuerte que antes. Era el momento. No podía esperar al postre. Mamá, papá, dije, tratando de sonar firme, aunque mis manos bajo la mesa estaban cerradas en puños tan apretados que los nudillos estaban blancos. Necesito hablar de algo importante. El ruido de los cubiertos contra la porcelana continuó. Nadie me prestó atención. Oigan, alcé un poco la voz. ¿Qué pasa, mija?, preguntó papá con la boca llena de pavó. No te pongas intensa ahora, estamos celebrando. El hospital, dije, soltando la palabra como si fuera una bomba. ¿El Hospital Ángeles ya llamó para confirmar la transferencia? Necesito que el dinero esté liberado el lunes a primera hora. La cirugía no puede esperar más. El silencio que siguió no fue el silencio de la preocupación. Fue un silencio diferente. Fue el silencio de un niño que ha sido atrapado con la mano en el tarro de las galletas, pero que sabe que es el favorito y no será castigado. Mamá y papá intercambiaron una mirada rápida. Lorena dejó su copa sobre la mesa y soltó una risita nerviosa, pero sus ojos brillaban con algo que parecía triunfo. Ah, eso, dijo mamá, restándole importancia con un gesto de la mano, como si estuviera espantando una mosca. Sí, llamaron la semana pasada. Pregunté, sintiendo como la sangre se me helaba en las venas. ¿Hiciste la transferencia de confirmación? Mamá sonrió. Fue una sonrisa dulce, maternal, terrorífica. No, cielo. No lo hice. El mundo pareció detenerse. El tic-tac del reloj de péndulo en la sala sonaba como martillazos en mi cabeza. ¿Cómo que no lo hiciste?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Papá se limpió la boca con la servilleta de tela y se reclinó en la silla, adoptando esa postura de patriarca que usaba cuando quería imponer su voluntad sin argumentos. Mira, Marcela, empezó papá, usando ese tono condescendiente que reservaba para explicarme cosas complicadas. Lo pensamos bien. Lo hablamos en familia. Esa cirugía tuya, los médicos siempre exageran. Quieren sacar dinero. Seguro es un quiste, una cosa de nada. Es cáncer, dije. La palabra flotó sobre el puré de camote y la ensalada de manzana. Es cáncer de ovario, papá. No es un quiste. Lorena rodó los ojos, un gesto tan infantil y cruel que me dieron ganas de vomitar. Ay, Marcela, no seas dramática, dijo ella. Siempre tienes que ser el centro de atención, ¿verdad? Justo ahora, cuando estamos hablando de mi boda. Hija, intervino mamá, su voz suave y melosa, entiende a tu hermana. Ella está bajo mucha presión. Y nosotros también. La señora Beatriz nos dijo claramente que si la boda no es en la Hacienda San Gabriel, ella ni siquiera va a asistir. ¿Te imaginas el escándalo? ¿La vergüenza para la familia si la madre del novio boicotea la boda? Miré a mamá, sin entender a dónde quería llegar. O tal vez entendiendo demasiado bien, pero negándome a aceptarlo.
¿Qué tiene que ver la Hacienda San Gabriel con mi cirugía? Pregunté, sintiendo como el pánico empezaba a trepar por mi garganta. Mamá tomó un sorbo de vino, ganando tiempo, preparándose para soltar el golpe. Pues, que piden un depósito del 100% para apartar la fecha, dijo mamá, encogiéndose de hombros. Y es caro, mija. Muy caro. 1,5 millones de pesos, más los gastos de las flores y el anticipo del banquete. Dejé caer mi tenedor. El sonido metálico contra el plato fue el único ruido en la habitación durante 3 segundos eternos. Mamá, dije, sintiendo que me faltaba el aire. ¿Dónde está mi dinero? ¿Dónde está el 1,800,000 pesos del fondo de emergencia? Mamá suspiró, como si yo estuviera siendo irrazonable. Ya no está ahí, Marcela. Lo usamos. Pagamos la hacienda. Pagamos el vestido de diseñador de tu hermana. Pagamos el anticipo de los tulipanes. Me quedé paralizada. No podía respirar. Mi dinero. 10 años de trabajo. Mis noches sin dormir. Mis fines de semana trabajando en planos mientras ellos iban a clubes campestres. Todo. Todo se había ido en un salón de fiestas y un vestido. ¿Usaron mi dinero, el dinero para salvar mi vida, para pagar una fiesta? Pregunté, sintiendo como las lágrimas de rabia empezaban a picarme los ojos. No es solo una fiesta. Gritó Lorena, golpeando la mesa. Es mi boda. Es el día más importante de mi vida. Tú no lo entiendes porque nadie te ha querido pedir matrimonio, Marcela. Eres una amargada y quieres arruinar mi felicidad. Basta. Bramó papá. Marcela, deja de hacer un pancho. Tu hermana tiene razón. Ella solo se casa una vez. Tú eres joven, fuerte. Puedes trabajar, puedes pedir un préstamo. Además, eres arquitecta, ganas bien. En unos meses recuperas ese dinero. Pero la fecha de la hacienda, esa se nos iba si no pagábamos ayer. Tuvimos que priorizar. ¿Priorizar? Repetí, poniéndome de pie lentamente. Mis piernas temblaban, pero esta vez no era por el cáncer. Era por la furia pura, incandescente, que me recorría el cuerpo. ¿Priorizaron una borrachera elegante sobre la vida de su hija? Baja la voz. Siseó mamá, mirando hacia la sala donde Mateo estaba hablando por teléfono, ajeno al drama. Qué vergüenza que te escuche Mateo. Me reí. Fue una risa seca, rota, sin humor. ¿Vergüenza? Dije. ¿Quieren hablar de vergüenza? Vergüenza es robarle a tu hija enferma. Vergüenza es ser unos parásitos que viven de las apariencias. Te prohíbo que nos hables así en mi casa. Gritó papá, poniéndose rojo de ira. Me quedé quieta. Lo miré a los ojos. Miré a mamá, que seguía bebiendo vino como si nada. Miré a Lorena, que acariciaba su anillo de compromiso con una sonrisa de suficiencia. Tu casa, dije en voz baja. Tienes razón, papá. Esta es tu casa, por ahora. Tomé mi bolso. El dolor en mi vientre era insoportable, pero el dolor en mi pecho era peor. Entonces, supongo que ya saben quién tiene cáncer en realidad, dije, mirando a cada uno de ellos a los ojos. Y no soy yo. El cáncer de esta familia son ustedes. Vete, dijo mamá, sin mirarme. Y no vuelvas hasta que sepas pedir perdón por arruinar la Navidad de tu hermana. Di media vuelta y caminé hacia la puerta. Mientras salía, escuché a Lorena decir. Ay, déjala mamá. Ya se le pasará. Siempre vuelve. Es una dramática, seguro ni está enferma. Pásame el vino, por favor. Cerré la puerta detrás de mí. El viento helado me golpeó de nuevo, pero esta vez, no sentí frío. Sentí fuego. No recuerdo cómo conduje hasta la casa de Teresa. Solo recuerdo que tuve que orillarme 2 veces para vomitar bilis y dolor al costado de la carretera.
Teresa no era solo mi abogada, era mi única amiga real desde la universidad. Ella conocía a mis padres. Ella sabía la verdad. Cuando llegué a su departamento, estaba empapada por la lluvia y temblando incontrolablemente. Teresa abrió la puerta, me vio, y no hizo preguntas estúpidas. Me llevó al baño, me ayudó a quitarme la ropa mojada y me metió en la ducha caliente. Media hora después, estaba sentada en su cocina, envuelta en una manta, con una taza de té en las manos. Le conté todo. Le mostré los mensajes de texto que empezaban a llegar a mi celular. Mensajes de Lorena diciéndome egoísta. Mensajes de mamá diciéndome que era una mala hija por preocupar a mi padre. Teresa leyó los mensajes y su rostro se endureció. Ella era una abogada corporativa, una tiburona en los tribunales, y verla enojada era algo temible. Se acabó, Marcela, dijo Teresa, poniendo mi celular sobre la mesa con un golpe seco. Se acabó el ser la hija buena. Se acabó el ser la víctima. Vamos a destruirlos. No tengo dinero, Tere, lloré, sintiéndome pequeña y rota. Se lo gastaron todo. No puedo operarme. Voy a morir, y ellos van a estar bailando en esa maldita hacienda. Teresa me tomó de las manos y me miró fijamente. Escúchame bien. No vas a morir. Y ellos no van a bailar. Tienes algo que vale más que ese 1.800.000 pesos. ¿Qué? Pregunté, sorbiendo la nariz. Tienes la casa, dijo Teresa con una sonrisa depredadora. La casa donde viven. La casa que compraste hace 5 años. Las escrituras están a tu nombre, Marcela. 100%. Ellos no tienen usufructo vitalicio, no tienen contrato de arrendamiento, no tienen nada. Son precaristas. Son huéspedes que han abusado de tu hospitalidad. Pero, papá dijo que era su casa, balbuceé, la programación de culpa de años todavía activa en mi cerebro. Lo que diga tu padre no importa ante la ley, dijo Teresa. Mañana es 25, es feriado. Pero el 26 a primera hora, vamos a hacer 2 cosas. Primero, vamos a solicitar un préstamo de liquidez con garantía hipotecaria sobre esa casa. El banco te prestará el dinero para la cirugía en 48 horas si ponemos la casa como garantía. ¿Y después? Pregunté. Después, mientras tú estás en el quirófano salvando tu vida, yo voy a redactar un contrato de compraventa. Tengo un cliente, una desarrolladora inmobiliaria, que ha estado buscando terrenos en Angelópolis para demoler y construir departamentos de lujo. Comprarán la casa como terreno. Pagarán en efectivo. Rápido. Pero mis padres viven ahí, dije, sintiendo un nudo en la garganta. Ya no, dijo Teresa fríamente. En el momento en que decidieron que tu vida valía menos que una fiesta, perdieron el derecho a tener un techo pagado por ti. Vamos a vender la casa, Marcela. Y la condición de venta será la entrega inmediata del inmueble vacío. Me quedé mirando el vapor que salía de la taza de té. Imaginé a Lorena probándose su vestido. Imaginé a mamá presumiendo los tulipanes. Y luego imaginé mis células cancerígenas multiplicándose, alimentadas por el estrés que ellos me causaban. Hazlo, dije. Mi voz ya no temblaba. Véndela. Véndela toda. Los siguientes días fueron una borrosidad de dolor y burocracia. Teresa se movió como un rayo. El préstamo hipotecario fue aprobado en tiempo récord gracias a que la propiedad estaba libre de gravamen, porque yo la había pagado religiosamente. El 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, ingresé al Hospital Ángeles. Fue irónico. Mientras me preparaban para la cirugía, vi una historia de Instagram de Lorena. Estaba en una degustación de pasteles. Se veía feliz, despreocupada, con crema batida en la nariz, riendo con Mateo. El texto decía, dulces momentos antes del gran día. Almohadilla boda del año, almohadilla bendecida. Apagué el celular. La soledad de un hospital es diferente a cualquier otra soledad. Es blanca, estéril y huele a desinfectante.
Cuando me llevaron al quirófano, no había nadie de mi familia en la sala de espera. Solo Teresa, que tenía su laptop abierta trabajando, y el doctor Salvador, que me miró con compasión detrás de su cubrebocas. Vamos a sacarte esto, Marcela, dijo el doctor. Vas a estar bien. Eres fuerte. La anestesia me arrastró a la oscuridad. Desperté 6 horas después. El dolor era terrible, pero diferente. Era un dolor de curación, no de enfermedad. El doctor Salvador entró en la habitación cuando abrí los ojos. Lo logramos, dijo, revisando mis signos vitales. Extirpamos el tumor completo. Tuvimos que quitar el ovario izquierdo, pero el derecho está limpio y tu útero está intacto. Llegamos justo a tiempo. Unas semanas más, y habría sido otra historia. Lloré. Lloré de alivio, lloré de dolor, y lloré porque en ese momento, la única persona que sostenía mi mano era mi abogada. Pasé 5 días en el hospital. Mis padres no llamaron ni una sola vez. Teresa me contó después que había bloqueado sus números en mi teléfono para que yo pudiera recuperarme en paz, pero que revisó los mensajes bloqueados. Solo había reclamos. ¿Dónde estás? Necesitamos que firmes como aval para el fotógrafo. Deja de hacer berrinche y ven a ayudar a tu hermana. Ni una sola pregunta sobre mi salud. Ni una. Fue ahí, en esa cama de hospital, mirando el techo blanco, donde la última pizca de culpa se evaporó de mi cuerpo. El amor incondicional que yo sentía por ellos se murió, extirpado junto con mi tumor. Cuando salí del hospital, todavía débil y caminando despacio, fui directo a la oficina de Teresa. El comprador de la casa ya había depositado el anticipo. El contrato estaba listo. La fecha de desalojo estaba fijada para el 15 de enero. ¿Estás segura?, preguntó Teresa una última vez. Una vez que firme aquí, no hay vuelta atrás. La policía ejecutará el desalojo si no se van voluntariamente. Tomé la pluma. Me dolía la cicatriz en el abdomen al inclinarme. Nunca he estado más segura en mi vida, dije, y firmé mi nombre con trazos firmes y claros. El 15 de enero amaneció gris y lluvioso, como si el cielo de Puebla supiera lo que estaba por pasar. Ese día, Lorena tenía su prueba final de vestido. Era el evento más importante antes de la boda. Iban a estar mamá, las damas de honor, y por supuesto, la temida doña Beatriz. Teresa y yo esperamos en su auto frente a la boutique de novias en la avenida Juárez. Era el lugar más exclusivo de la ciudad. A través del escaparate de cristal, podía verlas. Lorena estaba parada sobre un pedestal, envuelta en capas de encaje francés y seda. Se veía hermosa, tengo que admitirlo. Una princesa de cuento de hadas pagada con mi sangre. Mamá lloraba de emoción, sosteniendo una copa de champán. Doña Beatriz estaba sentada en un sillón de terciopelo, asintiendo con aprobación, examinando cada detalle con ojo crítico. Es hora, dijo Teresa. Bajamos del auto. 2 oficiales de policía y el representante legal de la inmobiliaria nos esperaban en la esquina. Les hicimos una señal para que esperaran un momento. Yo quería entrar primero. Empujé la puerta de cristal. La campanilla sonó, anunciando mi llegada. El silencio cayó sobre la boutique como una manta pesada. Mamá dejó de llorar. Lorena se congeló en el pedestal. Doña Beatriz giró la cabeza lentamente, mirándome por encima de sus gafas de diseñador. Marcela, dijo mamá, con una mezcla de sorpresa y molestia. ¿Qué haces aquí? Te ves terrible. ¿Qué te pasó en el pelo? No me había peinado. No llevaba maquillaje. Estaba pálida, delgada, y llevaba ropa cómoda para no lastimar mi herida. Hola, familia, dije. Mi voz era tranquila, fría. Doña Beatriz, buenas tardes. Marcela, querida, dijo doña Beatriz con frialdad. Llegas tarde. Y francamente, vestida así, desentonas un poco con la elegancia del momento. Lo siento, dije, caminando hasta el centro de la sala.
He estado un poco ocupada. Sobreviviendo a una cirugía de cáncer mayor. Lorena soltó un bufido desde el pedestal. ¡Ay, ya vas a empezar! Gritó. No puedes dejarme tener mi momento ni siquiera hoy. Mamá, dile que se vaya. Marcela, vete, ordenó mamá, avanzando hacia mí. Hablamos en la casa. No hagas un escándalo aquí. No hay casa donde hablar, mamá, dije. Mamá se detuvo en seco. ¿De qué estás hablando? Hice una señal hacia la puerta. Teresa entró, seguida por el abogado de la inmobiliaria y los dos policías uniformados. El ambiente en la boutique cambió de tensión incómoda a pánico absoluto en un segundo. ¿Quiénes son estas personas?, preguntó doña Beatriz, poniéndose de pie. Soy la licenciada Teresa Mendoza, representante legal de la señora Marcela Castillo, dijo Teresa con voz autoritaria. Y él es el licenciado Ramírez, representante de Inmobiliaria Futuro. Caminé hacia la mesa de centro, donde estaba la botella de champán, y dejé caer 3 carpetas sobre la superficie de cristal. Les explico, dije, mirando a doña Beatriz. Carpeta número 1, mi diagnóstico médico, reporte quirúrgico y facturas del hospital. Para que vean que no era un quiste ni un drama. Era cáncer. Y tuve que operarme sola. Doña Beatriz miró los papeles, su ceño frunciéndose. Carpeta número 2, continué. Estados de cuenta bancarios. Aquí se muestra cómo mi madre, Yolanda, vació mi fondo de ahorro médico el 24 de diciembre. 1.800.000 pesos. Dinero que se usó para pagar el anticipo de la Hacienda San Gabriel, supongo, este vestido. Lorena se puso pálida. Miró a su suegra con terror. Eso es mentira, susurró Lorena. Es un malentendido. Gritó mamá. Era un préstamo. Marcela nos prestó el dinero. No hubo préstamo, dije cortante. Fue robo. Abuso de confianza. Pero eso ya no importa, porque ya recuperé mi dinero. Señalé la tercera carpeta. Carpeta número 3, contrato de compraventa y orden de desalojo. ¿Qué?, preguntó papá, que acababa de entrar a la boutique, cargando bolsas de compras, justo a tiempo para el desastre. Vendí la casa, papá, dije, mirándolo a los ojos. La casa que está a mi nombre. La vendí hace 2 semanas. El dinero de la venta se usó para pagar mi cirugía y mis deudas. Y el nuevo dueño, señalé al licenciado Ramírez, quiere la propiedad vacía hoy mismo. No puedes hacer eso. Chilló Lorena, bajándose del pedestal y tropezando con la cola de su vestido. Es nuestra casa. ¿Dónde vamos a vivir? No lo sé, dije. Tal vez puedan vivir en la Hacienda San Gabriel. Ah, no, esperen. Cancelé el cheque de la Hacienda esta mañana. Y también cancelé el pago de este vestido. La encargada de la boutique, que había estado escuchando todo, se acercó alarmada. Disculpe, ¿dijo que canceló el pago? Así es, confirmó Teresa. El pago se hizo con una tarjeta adicional a nombre de Marcela Castillo, la cual ha sido reportada como robada y cancelada. Si quieren cobrar este vestido, tendrán que pedirle otra tarjeta a la señora Yolanda. Todas las miradas se volvieron hacia mamá. Ella estaba temblando, abriendo y cerrando la boca como un pez fuera del agua. Yolanda, dijo doña Beatriz. Su voz era baja, pero cortó el aire como un cuchillo. ¿Es esto cierto? ¿Están pagando la boda de mi hijo con dinero robado a su hija enferma? Y además, ¿no tienen casa? Beatriz, por favor, déjame explicarte, balbuceó mamá, tratando de agarrar el brazo de su consuegra. Doña Beatriz se apartó como si mamá tuviera lepra. No me toques, gritó doña Beatriz. Son unos sinvergüenzas. Unos muertos de hambre que quieren aparentar lo que no son. Me han engañado. Han engañado a mi hijo. Doña Beatriz se giró hacia Lorena,
que estaba llorando en el suelo, envuelta en tul. «Quítate ese vestido», le ordenó. «No mereces llevarlo. Y olvídate de la boda. Mateo no se casará con una familia de criminales y mentirosos. Se acabó». «No. Suegra, por favor». Lloró Lorena. «Vámonos», le gritó doña Beatriz a su chofer. Salió de la boutique sin mirar atrás. El caos que siguió fue absoluto. Lorena gritaba histérica. Papá se sentó en una silla, agarrándose el pecho, diciendo que le iba a dar un infarto. Nadie le creyó. Mamá intentaba negociar con el policía, ofreciéndole dinero que no tenía. Yo me quedé ahí, parada en medio de la tormenta que había desatado, y por primera vez en años, sentí una paz absoluta. No sentí culpa. No sentí lástima. Solo sentí que un peso enorme se levantaba de mis hombros. «Tienen 24 horas para sacar sus cosas personales», dijo el licenciado Ramírez. «Mañana a las 12 del día cambiamos las cerraduras y entran los equipos de demolición. Todo lo que quede dentro se considerará basura». «Marcela», gimió mamá, con el maquillaje corrido por las lágrimas. «¿Cómo pudiste? Somos tu familia». Me acerqué a ella. La miré de cerca, viendo las arrugas que el botox ya no podía ocultar, viendo el miedo en sus ojos. «Ustedes no son mi familia», dije suavemente. «Ustedes son el cáncer que casi me mata. Y hoy, por fin, me curé». Di media vuelta y salí de la boutique. Teresa me siguió, poniéndome una mano en el hombro. «Estuviste increíble», me susurró. Afuera, la lluvia había parado. El aire estaba limpio y fresco. Las siguientes 24 horas fueron brutales para ellos. Mis vecinos me contaron después que fue un espectáculo lamentable. Camiones de mudanza baratos, muebles finos siendo arrastrados por la banqueta, Lorena gritando a los cargadores mientras lloraba por teléfono tratando de contactar a Mateo, quien la había bloqueado de todas partes. Tuvieron que rematar sus cosas en Facebook Marketplace para tener dinero para la fianza de un departamento minúsculo en una zona popular de la ciudad. Yo no vi nada de eso. Me fui a un hotel spa en Cuernavaca para terminar mi recuperación. 6 meses han pasado desde ese día. Hoy vivo en un departamento pequeño, pero es mío. Mío de verdad. Está decorado a mi gusto, no para impresionar a nadie. Tengo plantas en el balcón y un perro adoptado que se llama Suerte. Mi salud está mejorando cada día. Los marcadores tumorales están en 0. Mi cabello está creciendo de nuevo, corto y rizado, y me encanta. He vuelto a trabajar, pero ahora solo tomo proyectos que me apasionan y respeto mis horarios. De mi familia, sé poco, y solo por chismes de terceros. Sé que Lorena trabaja de recepcionista en un gimnasio y vive con mis padres en ese departamento de 2 recámaras. El BMW que le compraron hace años fue embargado. Mateo se casó el mes pasado con una chica de sociedad, y la boda fue, irónicamente, en la hacienda San Gabriel. Dicen que Lorena tuvo una crisis nerviosa cuando vio las fotos en Instagram. Papá trabaja de conductor de Uber. Mamá vende productos de catálogo y se queja con quien quiera escucharla de la hija ingrata que los dejó en la calle. A veces, mi teléfono suena con números desconocidos. Sé que son ellos. A veces es un mensaje de texto que se filtra en la carpeta de spam. Tu padre está enfermo, necesitamos dinero para la renta, ¿cómo puedes dormir tranquila? ¿La verdad? Duermo como un bebé. Miro hacia atrás y me doy cuenta de que lo que hice no fue venganza. Fue justicia. Fue supervivencia. Aprendí a la mala que la sangre no es un contrato de esclavitud. Aprendí que, familia, es quien te cuida cuando estás en una cama de hospital, no quien te roba mientras estás anestesiada. Si estás escuchando esto y te sientes atrapada, si sientes que eres el cajero automático o la bolsa de boxeo emocional de tu familia, escúchame bien. Tienes derecho a irte. Tienes derecho a decir que no. Tienes derecho a elegirte a ti misma. Sí, te llamarán villana. Te llamarán egoísta. Pero créeme,
es mejor ser una villana sana y libre, que una hija buena y muerta. Esa casa en Angelópolis ya no existe, la demolieron para construir torres de lujo. Y con ella, se fue la vieja Marcela. La que queda aquí, escribiendo esto, está viva. Y por primera vez en 29 años, esa vida es 100% mía.